llamo Tra y me encuentro ante la llamada Puerta de Santiago, que da acceso al primer recinto amurallado de Melilla la Vieja. La Melilla antigua se construyó sobre un promontorio rocoso que se adentraba en el mar. Poco a poco este primer recinto amurallado fue ampliándose por un segundo, tercero y cuarto recinto. Todos estos espacios se encontraban rodeados de murallas y fosos que servían para una eficaz defensa de la ciudad. Este primer recinto cuenta con dos puertas de acceso, la puerta de mar, o de la marina, y la puerta de tierra en la que me encuentro. La puerta de Santiago es la puerta de acceso a Melilla la Vieja por tierra. Siguiendo el plan de obras de 1515 se trazó la primera puerta, que comunicaba el primer recinto con la plaza de armas. Esta obra sería corregida por Gabriel Tadino de Martiengo. Algunos años después, en 1549, Miguel de Perea construye la puerta nueva como obra avanzada o rebellín. En la parte superior de la puerta se encuentra el escudo de Carlos I, con el águila imperial bicéfala. Si nos fijamos a ambos lados de la puerta existen dos torreones que servían de vigilancia y de defensa a la vez. El torreón que se encuentra a la izquierda se le denomina desmochado y el de la derecha se le conoce como el de las Beatas. Fijémonos ahora en el interesante escudo de Carlos I. Su complejidad da idea del poder que ostentaba el monarca como cabeza del impresionante y vasto imperio español. A través de la puerta puedo acceder al llamado túnel de Santiago. Es una casa mata que desde el punto de vista militar es un espacio defensivo, como avanzadilla a la puerta principal de Santa Ana. Este lugar tenía forma de una U, con la intención de dificultar el ataque enemigo, y en él se situaba un grupo de soldados de guardia que en todo momento vigilaban cualquier ataque del exterior. Al fondo veo una escalera empinada, voy a subir, porque podré acceder a la parte superior del torreón de las Beatas. Seguro que hay una buena vista de la ciudad. Oh, hace un día estupendo y desde aquí tengo unas vistas maravillosas. El clima de Melilla es mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos suaves. Las precipitaciones son escasas y se suelen producir con más frecuencia en otoño e invierno. El viento es un factor importante y a veces se producen rachas bastante intensas, pero en general, como hoy, solo una refrescante brisa alegra el día. Se podría decir que el clima de Melilla es agradable, con temperaturas suaves durante todo el año. Bajaré de nuevo. Voy a salir del túnel de Santiago para dirigirme a la puerta de Santa Ana, que en realidad era la puerta principal a la ciudadela, ya que todo este túnel, como dije antes, era una casa mata defensiva, donde de forma permanente existía un cuerpo de guardia con varias dependencias antesala del acceso a la ciudad. Y esta es la puerta de Santa Ana. Esta pequeña plaza en la que me encuentro ahora en la antigüedad era un puente,
Es decir, no existía este rellano. El puente unía el túnel de Santiago con la puerta de Santa Ana. Este puente en 1604 tenía una anchura de 5 metros y una altura de 6 metros, y su finalidad era dificultar el acceso por parte del enemigo a esta puerta de Santa Ana. Era de piedra y de forma recta. En 1687 el gobernador toscano Brito lo hizo levadizo. Posteriormente se rellenó completamente creando esta plaza que se le llama de la Avanzadilla. En 1908, la puerta de Santa Ana sufrió un importante desplome como consecuencia del peso de la casa del reloj, que se encuentra por encima, y el ingeniero Carmelo Castañón hizo las roscas de ladrillo que hoy pueden verse en su frente. Con ello se consolidaba el frente, pero desaparecía la parte externa de la puerta de Santa Ana, cuyo perfil era inequívocamente gótico y medieval. En 1955 se descarnaba la piedra de la capilla con su enfoscado y se desalojaban varias barracas de la zona, demoliéndose los edificios anteriormente referidos, aunque todavía se conservan adosados a las murallas algunos restos de ellos, a modo de contrafuerte. Protegida ya la puerta de Santa Ana con el conjunto defensivo de Santiago, el mismo Miguel de Perea, con la ayuda de Sancho de Escalante, pudo realizar en 1549 la capilla gótica de Santiago. Se construía este pequeño espacio de oración en la entrada principal de la ciudad, determinando un espacio religioso y a la vez simbólico. Miguel de Perea era el director de las obras, pero debía en todo momento presentar sus proyectos a la opinión de dos expertos en fortificación que estaban muy por encima de él en la toma de decisiones, el conde de Tendilla y Bernardino de Mendoza. La estructura de trabajo comprendía pues a estos militares y entendidos en fortificación. Finalmente correspondía una fuerte responsabilidad en los trabajos al maestro mayor, Sancho de Escalante, y a su equipo de canteros. El 27 de abril de 1551 Miguel de Perea muere en la misma Melilla, pero las obras las continuaría el citado Sancho de Escalante, que llevaba en la ciudad ininterrumpidamente desde 1533 y había participado en la construcción de la mayor parte de sus murallas, como maestro mayor de cantería. Es una obra que expresa a la perfección ese carácter que tuvo Melilla durante todo el siglo XVI, entre la superación de lo medieval y la asunción de técnicas y estilos modernos. Era la contradicción entre el Renacimiento que desde Italia inundaba el mundo artístico y cultural español, y las tradiciones góticas presentes en los ingenieros y en los maestros canteros. En 1654 el gobernador Pedro Palacios Guevara reedificó la antigua capilla de Santiago, adornando su altar, tal vez porque la iglesia de San Miguel ya no existía o estaba en muy mal estado. El 2 de diciembre de 1998 el arquitecto Javier Bellés hacía entrega de una imagen del apóstol Santiago el Mayor. Este arquitecto fue el encargado de la reconstrucción del interior de la mencionada iglesia. En la misma capilla se encuentra una pequeña puerta, por la que se puede acceder a alguna de las galerías subterráneas que hay en Melilla. Algunas de ellas están abiertas al público, y otras se encuentran cerradas bien por derrumbamientos o bien porque aún se encuentran taponadas de escombros y arena. Por suerte me traje una linterna. Las minas de Melilla la Vieja son un conjunto de galerías subterráneas excavadas en el siglo XVIII, para hacer frente a las minas que los invasores excavaban debajo de las murallas para destruirlas. El sistema de minas se extiende por debajo de toda la ciudadela de Melilla la Vieja. Estas galerías tienen una longitud total de unos 5 kilómetros y están divididas en dos tipos: contraminas y ramales. Las contraminas eran galerías excavadas perpendicularmente a las murallas para interceptar las minas del enemigo. Los ramales eran galerías transversales que conectaban las contraminas entre sí. Las minas de Melilla la Vieja fueron utilizadas por primera vez en 1727, durante el asedio de Melilla por las fuerzas otomanas. En aquella ocasión, las minas permitieron a los defensores de la ciudad frustrar el ataque enemigo. Estas galerías estuvieron en uso durante todo el siglo XVIII y principios del XIX. Fueron utilizadas en varios asedios, como el de 1775, cuando las fuerzas rifeñas intentaron tomar la ciudad. Las minas fueron abandonadas en el siglo XIX, cuando se construyeron nuevas murallas que las hacían innecesarias. Sin embargo, quedaron selladas y no fueron redescubiertas hasta el siglo XX.
En 1995, las minas fueron declaradas bien de interés cultural. En 2012, se abrieron al público un primer tramo de galería de minas, al que se le unió un segundo tramo en 2020. Las minas de Melilla la Vieja son un testimonio de la historia militar de la ciudad. Son un lugar único para conocer cómo se defendía una ciudad amurallada en el siglo XVIII. Voy a seguir mi recorrido después de haber visto alguna de las galerías que se encuentran en el subsuelo. Por este túnel, llamado de Santa Ana, accederé hasta la Plaza de la Maestranza. La plaza toma su nombre de la Maestranza de Ingenieros, que se encontraba en este lugar en el siglo XIX. En la actualidad, las naves y almacenes de la Maestranza albergan la Escuela de Hostelería. En la plaza también se encuentran los antiguos almacenes de las Peñuelas, que fueron construidos en el siglo XVIII para almacenar el grano y otros productos. Estos almacenes fueron profundamente remodelados, para recuperar su aspecto original, y adaptación a espacio museístico en 2007. Existen dos museos: el Museo Histórico y Arqueológico y el Museo Étnico. Voy a acercarme a mi amigo Camilo a ver qué tal le va. Hola Camilo. ¿Cómo te va? Hola Tri, me alegro verte. Hace tiempo que no nos veíamos. Estoy realizando un vídeo sobre Melilla la Vieja, centrándome en esta zona. ¿En el primer recinto? Sí, en el primer recinto. Oye, ¿y las ventas siguen tan mal como la última vez que te vi? Más o menos igual, apenas vienen turistas y es una lástima porque aquí hay muchas cosas que ver. Mientras que no mejoren las comunicaciones, con la península y la frontera con Marruecos siga medio cerrada, no vendrán visitantes. Espero, Camilo, que en un futuro la situación mejore por el bien de todos. Eso espero. Supongo que en tu vídeo incluirás a los aljibes de la plaza. Sí, por supuesto, de hecho muchos a esta plaza la llaman en vez de la Maestranza la de los aljibes. Son una obra maestra de ingeniería. Cuéntame algo sobre ello. Ven por aquí. Considerados como una de las obras más importantes y monumentales del siglo XVI, esta es su fachada principal, realizada en piedra importada, destacando las marcas de los canteros en cada uno de los sillares. Gracias a ellas podían justificar el volumen de trabajo realizado. En el frente se observa una línea diagonal que lo atraviesa, señal de la antigua rampa de subida a la plaza. También el surco de los arcos de sustentación, al igual que algunos impactos de balas. Sobre las entradas, tallada en la piedra, se puede leer la siguiente inscripción. En 10 de febrero de 1571 se cerraron estos aljibes, siendo alcaide y capitán de esta ciudad por Su Majestad Francisco Sánchez de Córdoba. Existen 4 puertas, las 2 centrales corresponden a las entradas de los depósitos, cuya capacidad es de 500 metros cúbicos cada uno. Cubiertos por bóvedas de cañón con arco de descarga central y paredes a modo de contrafuertes. Las dimensiones son 13 metros de profundidad por 8 de fondo y 4 de ancho cada uno de ellos. Las 2 puertas laterales dan acceso a los decantadores o filtros, también con bóvedas de cañón. Estos ocupan una superficie de 8 metros de fondo por 3 de ancho y 2 de alto, con pendiente para facilitar el paso del agua hacia los aljibes. Esta pasaba desde los tejados a los depósitos de cada casa y de estos al aliviadero conectado a una red de atarjeas, finalizando en una arqueta con trampilla que desviaba el agua a los filtros o al desagüe. Según la limpieza o suciedad que ésta tuviera, se proporcionaba así un agua clara y fresca. Alcaides y gobernadores, a mediados del siglo XVI, conscientes de la imperiosa necesidad de garantizar el suministro de agua en todo tiempo y circunstancia, no consideran suficiente la proximidad de los pozos de la Huerta, ni la noria de extramuros, de gran vulnerabilidad a pesar del amparo de las defensas. Es interesante recalcar que varias edificaciones tenían sus propias cisternas, como asimismo se abrió el primer aljibe entre los hastiales y pilastras de los almacenes de pólvoras, más tarde maestranza de artillería, pero todos ellos de escasa capacidad, insuficientes para soportar un estado de sitio no muy prolongado. Los aljibes proyectados y construidos como una obra de arte por su diseño y esmerada selección de materiales, son celosamente guardados y conservador por los gobernadores, conocedores de las calamidades que acarrearía su destrucción.
El mariscal de campo don Diego Toscano de Brito no solo se esforzó por mantener la estabilidad de la obra ante cualquier agresión, sino que le preocupaba en igual grado la calidad sanitaria de las aguas. El decantador izquierdo fue reconvertido en fuente para proporcionar mayor seguridad y abastecimiento a los vecinos. Hacia 1892 dejaron de ser utilizados por la población de Melilla la Vieja al ser contaminados por animales. En 1947, debido a las obras que se realizaron en la parte superior y al acondicionamiento de la plaza, obligaron a su clausura. El proceso de captación, depuración, almacenamiento y conservación del agua en estos aljibes es un modelo de buen hacer de los ingenieros militares que han sabido combinar la sobriedad de la arquitectura militar con la elegancia de su solidez, la belleza de su diseño y la funcionalidad de la obra que se proyecta. Existe un hueco que más arriba en la plaza de Estopiñán da a un pozo por donde se extraía el agua ya limpia. La construcción está realizada con piedra caliza extraída de orcas coloradas. Camilo, eres un crack. Piensa que antes de jubilarme fui profesor de historia en la Universidad de Granada. Lo sabía, por eso te pedí información sobre los aljibes. Espero que mi información te haya ayudado a comprender mejor su funcionamiento. Sí, por supuesto. ¿Quieres verlos? Toma la llave. Gracias, Camilo, te estoy muy agradecido por todo. Hasta luego. ¡Guau! Impresionante. ¡Qué altura! Seguro que con esta capacidad, en caso de un largo asedio, habría agua para toda la población. En 1997, con motivo de quinto centenario de Melilla, se abrieron al público el aljibe y decantador oeste con un circuito cerrado de agua que recreaba su funcionamiento. Hay que recordar que el quinto centenario se refiere a que en ese año, 1997, se cumplieron 500 años de la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla. Voy a subir por estas escaleras para llegar a la plaza de Pedro de Estopiñán. En 1497, el duque de Medina Sidonia, Juan Alonso Pérez de Guzmán, tomó la ciudad de Melilla, situada en el norte de África. La toma de Melilla fue un acontecimiento importante en la historia de España, ya que supuso la primera expansión de la corona española en el continente africano. Los antecedentes de la toma de Melilla se remontan a los años inmediatamente posteriores a la conquista de Granada, en 1492. En aquellos momentos, los reyes católicos estaban interesados en expandir su poder hacia el norte de África, con el objetivo de proteger sus costas de los ataques piratas musulmanes. En 1493, los reyes católicos enviaron a un emisario a Melilla para negociar con las autoridades locales. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y la ciudad quedó abandonada por sus habitantes. En 1497, el duque de Medina Sidonia decidió tomar la ciudad por su cuenta. Para ello, reunió una expedición de 5.000 hombres al mando de Pedro de Estopiñán, partiendo desde Sanlúcar de Barrameda el 17 de septiembre. La expedición llegó a Melilla sin encontrar resistencia. Los habitantes de la ciudad se habían marchado y las fortificaciones estaban en ruinas. Los españoles tomaron posesión de la ciudad y la reconstruyeron. La ciudad pasó a formar parte de la corona española y se convirtió en un importante enclave estratégico para la defensa de las costas andaluzas. La toma de Melilla ha sido objeto de debate entre los historiadores. Algunos autores sostienen que la expedición del duque de Medina Sidonia fue una iniciativa personal del duque, que no contó con el apoyo de los reyes católicos. Sin embargo, otros autores sostienen que la expedición contó con el apoyo tácito de los reyes católicos, que estaban interesados en la expansión española en el norte de África. Otro aspecto controvertido es el número de hombres que participaron en la expedición. Los cronistas de la época hablan de 5.000 hombres, pero algunos historiadores creen que este número es exagerado. Esta es la estatua de Pedro de Estopiñán y Virués, un monumento de la ciudad de Melilla, en honor a su fundador. Realizada por Restituto Martín Cano, tras ganar el concurso convocado por el Ayuntamiento de Melilla,
Fue inaugurada por el alcalde Francisco Mir Berlanga el 17 de septiembre de 1970, víspera de la primera visita de los príncipes de España, Juan Carlos I y su esposa, Sofía. En un principio estuvo ubicada en Plaza de Yamin Benarroch. El 29 de mayo de 1996, para que estuviera en un lugar adecuado para la celebración del quinto centenario de la ciudad, fue trasladada hasta aquí siendo la plaza que lo acoge denominada de igual manera. El 16 de noviembre del 2012 el brazo que empuñaba la espada fue amputado por unos marroquíes desconocidos, acción reivindicada por el Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla. Posteriormente la escultura fue reparada por el escultor melillense Mustafa Ruf, que terminó los trabajos de restauración el 31 de julio de 2013. Una década después la escultura fue restaurada por Vanessa Martínez Calvo. Es una estatua moldeada en bronce, que representa a Pedro de Estopiñán y Virués en la toma de Melilla de 1497, vestido con armadura, sosteniendo con su mano derecha una espada y en su izquierda un estandarte. He quedado con Enzo González como conocedor de la historia de Melilla aquí en el Museo de Pintura Ibáñez, para que me hable de Pedro de Estopiñán y la toma de Melilla. Seguramente me va a dar una versión distinta a la que tradicionalmente se ha mantenido, sobre todo en el siglo pasado de la toma de Melilla por Pedro de Estopiñán. Hola Enzo, me alegro saludarte. Hombre, ¿qué tal? Quisiera que me hablaras de la toma de Melilla, de cómo fue y qué personajes intervinieron. Existe una versión relativamente reciente de los hechos acaecidos en la toma de Melilla. Dicha perspectiva la acomete el historiador Miguel Villalba en su libro Los alguaciles de Melilla, en el que desmitifica la idea de que la conquista de Melilla fuera sangrienta y de forma violenta. Vengo de visitar la estatua de Pedro de Estopiñán. Está representado con una apariencia de guerrero que porta una espada y un estandarte. ¿Qué me puedes decir de él? Miguel Villalba ha marcado un antes y un después en el conocimiento de la historia de nuestra ciudad con su libro Los alguaciles de Melilla. El comentario responde al valor de una tesis, avalada por documentos históricos, que echa por tierra el mito y la leyenda de una supuesta conquista sangrienta de la ciudad. Aunque parecía claro que nunca se produjo derramamiento de sangre, con el libro Los alguaciles de Melilla se precisa mucho más. En realidad, la toma de Melilla fue fruto de un pacto entre los reyes católicos con los llamados Andrés y Lorenzo, quienes a la postre toman el apellido Melilla, y cuyo protagonismo histórico queda sin embargo en la nebulosa de la historia menos conocida hasta que Miguel Villalba logra rescatarla. ¿Qué aporta este libro? De siempre se ha sabido que habían existido negociaciones para la toma pacífica de Melilla. González, director de la escuela de Tetuán, había investigado sobre los moriscos y ya lo había puesto de manifiesto en algunos de los libros que había publicado. Él ya sabía que Fernando el Católico había tenido contacto con los exiliados moriscos de Granada y que en un momento determinado les pide que le ayudaran a conquistar el reino de Fez. Villalba se planteó qué pasaría si en Melilla publicase este tema, porque aquí lo que más se conocía era la conquista por Pedro de Estopiñán a partir de la crónica de Barrante. La presentó en la Asociación de Estudios Melillenses, donde no tenían conocimiento, y a raíz de eso de alguna manera se pone de manifiesto entre los investigadores melillenses que esos documentos existen y es el gobierno de la ciudad autónoma la que tiene interés en que se publiquen. Donde situamos lo novedoso. Quizás lo novedoso de Los alguaciles es que estos personajes tienen una descendencia, que se les entrega el título de nobles, escudo de armas, etc., y que esa descendencia llega hasta nuestros días. Hasta ahora Andrés y Lorenzo de Melilla nunca tuvieron protagonismo ninguno. ¿Por qué? Efectivamente, no se conocía con exactitud el protagonismo de esos personajes en la ocupación pacífica de Melilla. López de Coca, profesor de la Universidad de Málaga, ya había publicado algo también sobre estos, Melilla, en relación a unos pleitos que tenían en la Cancillería de Granada. Sin embargo, no se llega nunca a precisar más sobre ellos, aunque son muy famosos en Málaga, porque tienen muchas propiedades y todo el mundo sabía que era gente importante. Hay que tener en cuenta que después de los acuerdos que alcanzan para la entrega pacífica de Melilla se quedan prácticamente con toda la exarquía. ¿De dónde obtiene la información Villalba? De documentos encontrados en el archivo de Simancas.
¿Se puede decir que Villalba ha marcado un nuevo enfoque de la llegada de los españoles a Melilla? Es posible, al menos se desmitifica lo que se venía contando tradicionalmente de Pedro de Estopiñán y su expedición, donde hay parte de verdad. Lo que pasa es que las crónicas de cualquier hecho histórico, que marcan el punto de partida de toda investigación, son relatos épicos realizados normalmente por cronistas a sueldo. Para entendernos podríamos compararlos a un community manager de hoy en día en las redes sociales hablando de su empresa. Pedro Barrante y Pedro de Medina son cronistas de la casa del duque de Medina Sidonia y resulta evidente que son crónicas encargadas y pagadas para dar realce a la figura del duque. Pero luego, hay otros relatos de cronistas de la Casa Real, que son Zurita y Andrés Bernaldez, que realmente no dicen que la conquista de Melilla sea obra del mismo duque, sino que se le encarga por mediación de los reyes católicos. Y ahí difieren unos y otros y, aunque llamaba la atención, esto no se había matizado. Entonces, ¿se fragua una imagen más epopéyica de la llegada a Melilla de los españoles de lo que realmente fue? El anterior cronista de la ciudad, Francisco Mir Berlanga, siempre hace un relato épico de lo que fue una expedición que, posiblemente, no fuera tan grande como se ha ido diciendo en esas recreaciones, porque en realidad no era una expedición de conquista, sino que viene a tomar la ciudad cuando la ciudad ya se había puesto bajo soberanía del duque de Medina Sidonia. A partir de entonces la ciudad la fortifican, registran sus habitantes y se hace una completa descripción de la ciudad, de sus casas, de sus torreones y dependencias. Incluso hay pregones públicos para que la gente venga a poblar Melilla, porque estaba prácticamente en ruinas, con muy pocos habitantes. Los pocos musulmanes que habían residido aquí ya se habían trasladado a la península y se decide repoblar la ciudad en las casas que ya había. Es muy desconocido el periodo histórico relativo a la toma de Melilla. Conocemos menos de lo que realmente existe porque se ha estudiado poco y sobre todo del siglo XVI se están descubriendo más cosas por parte de otros investigadores que también están en ello y que espero publiquen a medida que vayan terminando sus investigaciones. Hay una extensísima bibliografía sobre Melilla y muchos hechos aún por conocer. Te agradezco la explicación que me has dado sobre la toma de Melilla. Supongo que poco a poco los historiadores irán dando luz a aquellos primeros tiempos de la presencia española en este enclave africano. Gracias. Enzo me ha aclarado muchos hechos sobre la toma de Melilla en 1497, aunque también queda muchas cosas por investigar. Yo pienso que independientemente de cómo fue la toma de Melilla, lo que está claro es que no fue violenta y todos los historiadores coinciden en que estaba más o menos abandonada, por parte del reino de Fez. Sus pocos habitantes moriscos, desamparados por el sultán, podrían tener arrojo y valentía, pero era impensable que pudieran enfrentarse a una de las tres mayores flotas que en todos los tiempos se había conocido, que poco después se le conocería como la Armada Invencible. Un ejército y una flota con experiencia y bien instruidos, que habían sido capaces de conquistar no hacía muchos años antes el reino de Granada, haciendo capitular al sultán Boabdil.